que lo voy a tocar muy rápidamente, ¿verdad? Porque en el entendido que pues hoy entregamos guardia, pero lo vamos a tocar muy rápidamente para que de una vez podamos ir estableciendo ya las enseñanzas prioritarias que nuestro Señor Jesús nos da a conocer, ¿verdad? Hablábamos primero de la primera enseñanza es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, veíamos las citas, ¿verdad?, en las cuales nos hace ver cómo se muestra ese amor, ¿verdad? Ese amor de nosotros para con Dios. Ese amor que debe estar de manera constante, debe estar desde que nosotros hemos conocido al Señor, y son de lo primero que debemos tener como enseñanza. El amar a Dios, mis hermanos, es amarlo sobre todas las cosas, ¿no? Y son de las cosas primordiales en nuestro conocimiento, de los cuales nos hacen ver si somos o no verdaderos hijos suyos, ¿no? Vimos por ahí unos 2 o 3 citas, y luego vimos la segunda enseñanza de la importancia del perdón, de las cuales el Hijo de Dios, cuando se manifiesta siempre con perdón. No puede haber un creyente que no perdone. No puede haber alguien, ¿verdad?, que esté dentro de lo que son las filas del Señor, que no sepa el perdón. Y pues bueno, vimos que, bueno, que siempre queremos que el Señor nos perdone, que nuestro Dios nos perdone, que perdone todo lo que nosotros hemos hecho o lo que hemos ofendido, pero nosotros a veces no queremos perdonar, ¿no? Tenemos el corazón muy duro, muy enroquecido, vamos a decir así, muy lleno de roca, ¿verdad? Y que esto es otra de las enseñanzas principales de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tocamos por ahí algunas citas. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos perdone, pues nosotros debemos saber perdonar. Por ahí leíamos una cita que decía, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y pues es una de las interrogantes aquí que le hace un hombre, ¿verdad?, a su Señor. ¿Hasta cuántas veces? ¿Cuánto debo ser tolerante? Y él mismo dice, ¿hasta 7, Señor? Y el Señor, ¿qué le dice? 70 veces 7. ¿Y qué es esto? Pues un número de 3 o 4 dígitos, ¿verdad? Con esto nos hace ver que nuestro perdón debe ser siempre. Que nosotros debemos ser hombres y mujeres de perdón. Y que podemos estar en cualquier unión, en cualquier asociación evangélica, en cualquier grupo evangélico, pero de las principales características o enseñanzas de un buen creyente es que nosotros sepamos perdonar. Entonces, dice la cita, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿No? Y pues bueno, esto también lo estuvimos leyendo. Y la tercera característica que nos quedamos es, la ponen así, quien quiere ser grande en el reino de Dios debe ser servidor de los otros. Y pues bueno, son de las enseñanzas que marca nuestro Señor Jesucristo, pero que a veces son muy difíciles de poder
asimilar, de poder comprender. ¿Por qué? Porque la gente generalmente, les decía yo, que requiere o busca un reconocimiento, ¿no? Busca también que alguien diga, ¿verdad? Busca. El género humano así es. Entonces, vean que quien tiene a Jesús en su corazón, ¿verdad?, debe vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesús enseñó que cualquiera que quiera ser primero, que quiera ser grande, que quiera ser importante, eso no es malo, mis hermanos, pero debe ser el último de todos, debe ser el servidor de todos. Y pues bueno, son de las cosas que nuestro Señor, vimos por ahí una cita, la cita, creo que fue Marcos 9:35. A ver, vamos a leerla rápido. Marcos 9:35 para seguir. Marcos 9:35. Ahorita se las leo. Dice así. Marcos 9:35. Dice así. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, esto nos hace ver que bueno, querer ser de los primeros, pues es bueno. De hecho, siempre hemos tenido esta enseñanza en el género humano, en nuestras familias, que debemos ser mejores, debemos ser primero, debemos ser, que podamos ser vistos como aprovechadores de las cosas, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor dice que para eso debemos ser el servidor de todos los demás. Y pues bueno, ahí ser el servidor de todos los demás, como que no nos gusta ya, ¿verdad? Y pues bueno, pienso que ahí nos quedamos. Las citas de Marcos 9:35, ¿verdad? Y ahorita vamos a poner la 9:35 y ahorita les digo la siguiente, que es la de Filipenses 2, del 5 al 8. Que ahorita les vamos a poner aquí. Filipenses 2, del 5 al 8. También vimos Juan 13, del 3 al 9, mi hermano. A ver, permíteme. Es Filipenses 2, del 5 al 8 y Juan 13, del 3 al 9. Déjenme buscarlas para de una vez continuar ahí. Filipenses 2, del 5 al 8. 2, del 5 al 8. ¿Quién gusta leer? Ya mi hermano lo está poniendo ahí en pantalla. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Gustas leer, mi hermana Ruth? Sí, mi hermano. 13. Desde el 5 al 8. 5 al 8. No tiene 5, no es 4, mi hermano.
Filipenses 2 del 5 al 8. Sí. 2 del 5 al 8. Si quieres, ahí lo está poniendo mi hermana en pantalla. 2 Si del te 5 al facilita, 8. si no, de tu No. Biblia. Ajá. 2 del 5 al 8. Yo aquí lo tengo, mi hermano. Sí, gracias. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta ahí nada más, gracias. Fíjense la enseñanza ahí del apóstol, ¿verdad? Para esta iglesia de Filipenses. Dice que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, ahí nos hace ver, Pablo nos dice que le aprendamos a Cristo Jesús, ¿no? Dice el 6, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios o como cosa que aferrarse. O sea, sabiéndose que él era hijo de Dios y que muchos sabían que él era hijo de Dios, ¿verdad? No se aferró a ser como Dios. Dice, hecho semejante a los hombres. O sea, él era el semejante a los hombres. De hecho, tomó cuerpo de hombre. ¿Para qué? Para estar en la misma condición del hombre mismo, ¿verdad? Y dice que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre, a nuestro Dios. Él se humilló a sí mismo. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este es una enseñanza que el Señor nos da y nos deja a nosotros. Ahora nosotros, no es que nosotros seamos de la misma categoría de nuestro Señor Jesucristo, sería una blasfemia decir eso, ¿verdad? Pero tendemos a imitarlo, tendemos a obedecerlo. Yo no quiero decir que yo soy semejante al Hijo del Hombre, porque les digo al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, porque les digo, sería una blasfemia, pero tendemos. ¿Por qué tendemos? Porque acuérdense que somos aprendices de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guiador, Él es nuestro consejero. Dice un himno por ahí, es nuestro todo en todo, nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos marca los pasos a seguir. Y como Él lo realizó, vean que lo que realizó no fue algo muy sencillo, porque a pesar de ser hijo de Dios, ¿verdad? Él no lo clamaba como tal, ni se sentía muy orgulloso de como tal. Lógicamente no lo negaba, pero siempre decía, tú lo has dicho, ¿no? Como señal de que él no lo daba a conocer, sino eran precisamente los hombres y mujeres que se daban cuenta y lo externaban, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza que nos marca Pablo aquí nos hace ver que nosotros debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice él, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, aquella manera de cómo él siendo hijo de Dios no quiso usar esa condición de hijo de Dios.
¿no? Para con los apóstoles que estaban ahí con él. También nos invita a la cita a Juan 13, del 3 al 9. Vamos a buscarla. Juan 13, del 3 al 9. Leo. Sí, por favor, del 3 al 9. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavaré los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Eso es, hasta ahí nada más. Vean entonces la enseñanza que también nos muestra aquí nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza de la cual me llama mucho la atención la cita 3. Fíjense, la cita 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, nuestro Señor Jesucristo sabía de dónde venía, sabía quién era, sabía cómo el Padre le habían dado una condición. Dice, le había dado todas las cosas y se las había puesto en sus manos. Acuérdense que todo lo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, fue dado por el Padre. Y el Padre se lo dio a él. Y dice, sabiendo, él sabía, ¿verdad?, que nuestro Dios, o sea, el Padre, le había dado todas las cosas en sus manos, o sea, en sus manos de él. Y mis hermanos, ¿cómo no vamos a entender esto? Que un padre le da al hijo cuando le ama todas las cosas. Todas las cosas le hace ver y se las da. Dice el 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. A veces leemos esto y como que no entendemos, pero miren, esa acción que hace nuestro Señor Jesucristo, mucho lo hemos dicho en nuestras fiestas, que es humildad, y sí es humildad. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad los hombres caminaban y caminaban mucho, no tenían autos ni caballo, ¿no?, sino que caminaban mucho, y ese caminar hacía que pasaban por el polvo de los caminos, y lógicamente pues esos pies venían todos llenos de polvo de haber caminado demasiado. Y cuando llegaban a alguna estancia, algún mesón, algún lugar de reunión, alguna sinagoga, pues era muy normal y común ver ese hecho, los pies de las personas que estaban llenas de polvo del andar en la calle. Y esta acción que hace nuestro Señor Jesucristo es una acción que hacían antes los que servían a las personas. O sea, esta no era una tarea normal entre una persona y otra, ¿no?
generalmente esa acción era de sirvientes, era hecho por gente de servidumbre y que les aseaban los pies precisamente para no tener sus pies sucios, no tener sus pies llenos de polvo del caminar, ¿no? De los caminos. Y aquí nuestro Señor demuestra precisamente que esta acción de lavar los pies hace una acción de servidumbre, de humildad. Es una acción en la cual quiere servir a los demás. Y la hace, y por eso Pedro toma esta actitud. Porque Pedro dice, ¿cómo, Señor, tú a mí me vas a lavar? ¿No? Dice el 5, y luego tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Pedro, a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Como diciendo, espérate, estás fuera de él. Esto quiere decir que tú me estás haciendo una labor a mí de servidumbre. Y él no lo permitió, Pedro, ¿verdad? O no lo quería permitir. Y en el 7 dice, en la cita 7 dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vean que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy comunes porque Él hizo muchas cosas que esos hombres que andaban con Él no lo entendían. Y hoy que lo estamos estudiando, que lo estamos leyendo, a veces tampoco lo entendemos. Tampoco entendemos el proceder de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces sí lo entendemos, ¿verdad? A veces sí lo entendemos. Y aquí dice el Señor, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Verdad? Lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué esa actitud? Porque decía, esa labor que es de servidumbre, pues no me lo vas a hacer a mí. Quiere decir que yo soy mayor que tú, si yo lo acepto. ¿No? Quiere decir esto, por eso dice jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso sí lo entendió Pedro. Si no lo haces así, tú no vas a hacer junto conmigo, no vas a tener parte. Y dice el 9, la cita 9, y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, si es para tener parte contigo, Señor, lo que tú quieras lavarme, yo me dejo lavar. Pero yo quiero estar contigo. Son los sentires de Pedro mismo. ¿Y cuántos Pedros no nos reflejamos ahí en esa acción? Que quisiéramos ser, ¿verdad? Quien le sirve a Jesús. Todos quisiéramos servirle. Pero hermanos, quisiéramos también servirle a nuestros hermanos, como lo hizo Jesús ahí. Y ojalá sí haya dentro de nosotros ese sentimiento de servirnos mutuamente entre hermanos, para que precisamente se haga ver, ¿verdad?, que el que quiera ser grande debe ser servidor de los demás. Y el Señor Jesús con esto demuestra que es grande, porque el Señor demuestra y sirve a los demás. Bien, vamos a tocar la otra cita y la vamos a dejar ahí porque ya tenemos casi el tiempo encima. La característica 4 dice la importancia de orar al Padre. Y sabemos, todos sabemos porque tenemos una vida
doctrinal que nos hace ver por qué es bondadosa la oración. Yo no me quisiera meter a lo que es orar, porque ya hay mucha parte de la Biblia para ello. Pero Jesús, estando en vida con los apóstoles, él le daba mucha importancia a la oración. Y tan le daba mucha importancia a la oración que él pasaba mucho tiempo orando, mucho tiempo que él tenía orando al Señor. Y muchos de los apóstoles veían al Señor orar y orar y orar. Y cuando tú ves a alguien hacer mucho una acción, pues algo debe haber, ¿verdad? Entonces, Jesús desde temprano buscaba tener tiempo para estar a solas con el Señor, con su Padre. Y había ocasiones en las que se apartaba de los mismos discípulos. Él se hacía a un lado para ir a descansar, entre comillas, pero mucho de ese tiempo él lo usaba para orar, para clamarle al Padre y para estar siempre en comunión con el Padre. Entonces nos damos cuenta que Jesús vino a la tierra como un ser humano, pero él experimentó la necesidad de buscar la compañía del Padre en todo momento. En todo momento. Entonces, muchas veces no es fácil entender esa dimensión que Jesús hacía. A veces decimos, ¿cómo nada más orar y orar y orar? Y no llegamos a entenderlo. Pero esa es la razón por la que él le daba toda la prioridad para estar con su Padre. Y él clamaba y clamaba de manera constante al Señor. ¿Y clamaba por quién? Por los que estaban con él, que eran los discípulos en él en ese tiempo. Y vemos varias, 2 o 3 oraciones que el Señor clamaba al Padre. Vamos a ver una nada más, que es Mateo 6, del 9 al 13, para dar para ya entregar guardia. Es Mateo 6, del 9 al 13. 6, del 9 al 13. Leo. A ver, adelante. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias. Entonces, vean ustedes, gracias, hermana. Vean ustedes cómo nuestro Señor Jesús muestra a aquellas personas que lo rodeaban. Dice, ustedes deben orar así. Fíjense, así les dice. Y vean cómo él hace un tiempo para su oración, que primero dice, Padre que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. O sea, primero le da la reverencia al Padre, ¿verdad? Que son los hechos que nosotros debemos tener presentes en una oración. Y luego le hace ver
del sustento. Dice, el Padre nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Nosotros podemos pedir por el sustento diario. El sustento diario, pues bueno, es el alimento, pero también es el alimento espiritual, ¿verdad? Que nosotros lo podemos sacar en la Escritura. De ahí entendamos a nuestros hermanos cuando nos motivan a decir, estudien todos los días, no nada más los domingos, ¿no? Nosotros, nuestro suministro debe ser diario y el estudio debe ser diario de la Escritura. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdónanos porque nosotros también perdonamos a los demás. ¿No? Y vean el 13, no nos metas en tentación y líbranos del daño y del mal. Entonces, vean lo medular que nuestro Señor Jesús nos enseña ahí y cómo orar, en la condición que Él nos enseña a tener la importancia de orar. Muchas gentes los pueden decir, ustedes oran constantemente, y qué aburridos y qué fastidiados, que no se aburren. Pues no, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña prácticamente eso. Al tener una comunión con el Padre y buscar un tiempo para poder dedicárselo al Padre en esa oración. Entonces, vean el por qué constantemente tenemos que orar. El apóstol Pablo siempre nos dice, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque ya el apóstol veía o ya había visto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, mis hermanos, ya faltan minutitos ya casi para concluir las 7 de la noche para pasar a las 8. Nos vamos a quedar aquí precisamente en Mateo 6 para continuar después y darle terminación a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bien, voy a